resistencia al paso de la corriente, pero no solamente la continua, sino también la alterna. Y allí es donde aparecen estos fenómenos que ustedes ya lo vieron en física. El fenómeno de capacitancia y de inductancia, ustedes en física los vieron como fenómeno, es decir, que si yo tengo un conductor y pretendo inyectar corriente, ese conductor se va a oponer al paso de esa corriente debido a un fenómeno que se denomina inductancia. ¿Sí? Entonces, esa oposición a ese paso de la corriente, en definitiva, lo que está mostrando es que el conductor es capaz de almacenar energía en forma magnética. Esa acción de almacenamiento de energía es la que va a evitar de que en una línea de transmisión toda la potencia que yo inyecte la obtenga a la salida. ¿Sí? Y a eso se le suma la acción capacitiva. Entonces, esa acción capacitiva resulta que también, por ser dos conductores próximos entre sí, acumulan también energía, porque se establece un campo eléctrico entre los dos conductores. Entonces, ¿qué es lo que se presenta aquí como novedoso para ustedes? Es el hecho de que siempre se han manejado en el dominio del tiempo y cuando hablaron de señales, sí pudieron expresar la frecuencia de esa señal en términos de las veces por segundo que esa señal se repite cuando es periódica. Ahora, por primera vez, tienen que considerar la acción de la frecuencia de una señal a la hora de transmitir una señal eléctrica sobre un medio físico de transmisión, en este caso alámbrico, como es la línea de transmisión. A ver, voy a compartir la pantalla para que esto nos permita hacer un seguimiento de lo que estuvimos viendo en el video, para que no quede en el aire. Pero a mí me interesa mucho que ustedes puedan hacer preguntas, digamos. Pues yo tengo una duda. Bien, a ver, ¿de qué se trata? En una parte del video como que explica que hay un desfase entre la línea sinusoidal de la corriente con el voltaje y no entendí muy bien la causa del por qué. Como que se adelanta el gráfico del seno de la corriente o la tensión. Bueno, vamos para allá. Vamos para allá. Sumando a eso, también entiendo que hay veces que se hace adrede, digamos, para eso. ¿Por qué motivo sería que lo haríamos a propósito de eso, a desfasar la señal? Bueno, muy bien. Van dos preguntas en la misma dirección. En esta diapositiva, ¿entendieron digamos, qué es nuestro circuito eléctrico sencillo? ¿Sí? ¿Se acuerdan que arrancamos de que la corriente eléctrica implica tener que desvincular un electrón de su posición de equilibrio, y esa posición de equilibrio en términos de lo que han estudiado en química, se habla de una abstracción de que existe una banda, ¿cómo la llamamos a esa banda? ¿Banda de valencia? Banda de valencia, donde están ubicados los electrones más alejados del núcleo y que lógicamente son los más fáciles de vincular porque la energía que los vincula con el núcleo es menor que un electrón que esté en un orbital más cercano, ¿verdad? Entonces, esa energía que yo necesito para pasarla de la banda de valencia a la banda de conducción, o sea, alejarlo al electrón, es lo que se llama energy gap. Ese salto de energía depende de cada material. Ustedes vieron que en la exposición hay una tabla de conductividad. ¿A quién es más fácil desvincularle un electrón? Bien, ese energy gap va a variar su nivel de diferencia potencial dependiendo del tipo de material. Entonces, cuando yo tengo acá una fuente de alimentación, donde tengo las cargas disociadas, y establezco un vínculo alámbrico para que las cargas circulen del polo positivo al polo negativo en forma convencional, eso ya lo expliqué, ¿se acuerdan? Hay una real y una convencional. Tomamos esa, la convencional. Bueno, ¿eso qué significa? Que yo ahora cuando cierre este switch va a empezar a circular una corriente a través de estos conductores. Entonces aquí vamos a analizar tres tipos de acciones.
una resistiva pura, otra inductiva y otra capacitiva. Eso quiere decir de que tenemos que distinguir, primero que nada, lo que se denominan parámetros concentrados y parámetros distribuidos de un circuito. Que allí es donde vamos a empezar a responder la pregunta ¿por qué en algunos casos usamos la inductancia o la capacidad en forma voluntaria? ¿Y por qué a veces se nos convierte en una dificultad que existan este tipo de fenómenos? En el caso nuestro, de las comunicaciones, por eso es que me interesa que ustedes vean claramente que esto no es electrónica, sino es física en realidad. Nosotros queremos tener un vínculo y hacer circular una corriente. Ahora resulta que esa corriente no es continua, sino es alterna. En este gráfico vieron la diferencia entre una continua y una alterna, ¿verdad? Y acá fíjense que esto se parece mucho a los datos que nosotros enviamos, los códigos de línea que ustedes en ACU han visto y que vamos a profundizar sobre ellos. Vemos que tiene una cierta frecuencia, por lo tanto no tiene este comportamiento. Al no tener este comportamiento se van a hacer presentes esas acciones inductivas y capacitivas, que son típicas de los conductores. Ahora, ¿cuándo esos parámetros van a ser concentrados y cuándo van a estar distribuidos para considerarlo como una resistencia físicamente, una resistencia o un capacitor, que yo pueda armar un circuito? En los circuitos electrónicos los tratamos como parámetros concentrados y en las líneas de transmisión como parámetros distribuidos. Pero ojo, a ver, por acá debo tener... Supongamos que yo tengo aquí una placa. Esta es una placa madre antigua, ¿sí? Y ustedes ahí observarán que hay una serie de pistas que son pequeños circuitos eléctricos, ¿verdad? ¿La observan? Sí. Que esos circuitos tienen dimensiones del orden de los centímetros. Entonces, para que una línea de transmisión presente estos parámetros distribuidos, estas acciones inductivas y capacitivas, sin que yo tenga un capacitor, una resistencia conectada, sino que un cable presente estas acciones inductivas y capacitivas, va a depender de la frecuencia de la señal que yo inyecte. ¿Y qué es lo que nos importa de la frecuencia de la señal? La longitud de onda. Ustedes vieron que la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. ¿Se acuerdan lo que es la longitud de onda? Muy bien. No sé si por acá había una diapositiva. Yo les hablé de esto en la presentación. Sí, profe, que está. Sí. Sí, en algún punto está. ¿Después? Creo que en Hacia la el otra. final está. Después. Más adelante. Acá. Pasen uno, creo. Acá. Ahí está. El concepto es importante que lo entiendan. Acá tenemos. La frecuencia, digamos, es cuando se cumple un ciclo completo. Supongamos, acá tenemos un ciclo completo hasta este punto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, podemos decir que la longitud de la onda es cuánto avanza la onda en el espacio cuando se cumple un ciclo completo. Ahora, la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia y B es la velocidad de propagación de la luz en el vacío. ¿Vamos bien? Esta es una fórmula muy sencilla que la han visto ustedes en física. Ahora, cuando se habla de la velocidad de propagación de la luz en el vacío, esa velocidad de propagación de la luz en el vacío es constante, ¿verdad? Antes de la teoría de la relatividad de Einstein, la constante. ¿A qué es igual su valor? 300.000 kilómetros 1000 kilómetros por hora Por segundo. por segundo. Bien. Entonces ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver
si se comporta, si la longitud de onda es mucho más grande que el circuito donde yo pretendo inyectar la señal, para que se presenten estos fenómenos inductivos y capacitivos, voy a tener que poner resistencias y capacitores y voy a estar dentro de lo que se considera un circuito electrónico. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos como base los 50 Hz de los 220 volt de tensión alterna con la cual alimentamos nuestros dispositivos, hagan el cálculo de cuál va a ser la longitud de onda correspondiente a los 50 Hz. Tienen calculadora, tienen hoja. 6.000. ¿6.000 qué? ¿Vamos bien? El 6.000 está bien. ¿Pero qué son? ¿Qué estamos buscando? Una longitud. ¿Kilómetros? Kilómetros. Entonces decimos, bueno, si yo inyecto esa señal, estos circuitos de acá jamás se van a comportar como una línea de transmisión, ¿verdad? O sea que sus acciones inductivas y capacitivas van a ser despreciables. ¿Me van siguiendo? Ahora, supongamos que para estas mismas dimensiones, yo trabajo con longitudes de onda, con frecuencia de 10 gigahertz, que de hecho, acá ustedes tienen clocks que trabajan a frecuencias muy cercanas, digamos, del orden de los gigahertz. Entonces, allí, ¿cuál es la longitud de onda? Cuando hablamos del orden de los 10 gigahertz. Hagan el cálculo. Porque esta clase, la idea es que ustedes pongan a trabajar toda esta información. Porque inclusive yo estoy intentando de que los exámenes sean a libro abierto. Libro abierto, redes abiertas. Ustedes hablen las plataformas que quieren rendir de a 100 personas, no hay ningún problema, ¿no? El problema ¿De 300? ¿300 qué? ¿Hertz? ¿Qué estamos buscando? Y aquí ya vamos aprendiendo. Acuérdense de la seña de primer grado. Era fantástica esa seña. Me decía, ¿qué estamos buscando? Porque hemos obtenido un resultado. Y me dijeron 300 Hz. ¿Pero qué estamos buscando? Distancia, sería metros. Claro. O sea que... Entonces, Pensé que estábamos buscando la frecuencia. no, porque la frecuencia era 10 GHz. 10 GHz, sí. Decimos para 10 3 GHz. centímetros. 3 centímetros sería. 3 centímetros. Entonces, en 3 centímetros, acá ya empiezo a tener problemas con estas simples pistas, estas pistas que están acá, que tienen 3 centímetros, ahora se van a comportar como una línea de transmisión. Van a generar efectos inductivos y capacitivos, ¿o no? Según esta teoría, de estos fenómenos físicos que nos enseñaron en física. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Porque había una pregunta, es decir, ¿cuándo vamos a poner inductores y capacitores en un circuito pequeño donde la frecuencia no haga que se comporte como una línea de transmisión? Esos inductores y capacitores van a cumplir funciones dentro del mundo de la electrónica. Pero ahora, por ejemplo, si yo bajo la frecuencia, supongamos que bajamos la frecuencia al orden de los 100 megahertz, 100 megahertz, que ya estamos en frecuencias cercanas a lo que se utilizan en las redes LAN. En 100 megahertz, ¿qué longitud de onda tengo? ¿3 metros no serían, profe? 3 metros. O sea que quiere decir que si yo tengo un enlace mayor a 3 metros, ya voy a empezar a tener problemas con esos cables porque van a presentar acciones inductivas y capacitivas no deseadas, como lo habíamos expresado acá. ¿Sí?
estas acciones inductivas y estas acciones capacitivas, porque se establece un campo eléctrico entre los dos conductores. Ahora, ¿cómo hago para medir esto? Y aquí es donde aparece el término de reactancia. ¿Sí? Entonces, por algún lado lo puse. Acá está reactancia inductiva. Acá comenzamos de cero. Acá decimos, fíjense cómo acá hablamos de la inductancia, es decir, si yo tengo un cable, va a tener una determinada inductancia. Ahora, si al cable yo la convierto en un solenoide, que es lo que tienen acá, un pequeño cable lo convierto en un solenoide, aumenta la inductancia, o sea, por la geometría de ese conductor, aumenta su inductancia. Y si a ese conductor le incorporo un núcleo metálico, aumenta mucho más. Quiere decir que va a acumular más energía. Fíjense que los cables UTP van trenzados. Ese trenzado que se hace es justamente para ir compensando las acciones inductivas y capacitivas. Entonces, la inductancia y la capacitancia son los que van a determinar qué ocurre cuando yo inyecto energía. Entonces, fíjense, si estamos hablando, en este caso, de la acción inductiva, acá está representada la inductancia con un solenoide y con un núcleo, digamos, pero un cable también tiene inductancia, mucho menor, pero la tiene. Pero va a depender de la frecuencia de la señal que yo le inyecte. Cuanto más grande sea la frecuencia de esa señal, mayor inductancia va a presentar un pequeño alambre por más recto que esté. Ahora, ¿cómo voy a medir esa energía que es absorbida por ese conductor? A través de lo que es la reactancia inductiva. Esa reactancia inductiva es igual a 2pi por la frecuencia por L. L, la inductancia típica del material. Y depende del material con que está construido. Pero acá fíjense que va a aumentar y es directamente proporcional a la frecuencia. Cuanto más alta sea la frecuencia, mayor va a ser la inductancia, mayor va a ser la reactancia inductiva. ¿Qué va a producir eso en ese circuito eléctrico que justamente es nuestra línea de transmisión? Porque se acuerdan que yo les hice un gráfico donde teníamos el transmisor era la fuente y el receptor era un LED que se encendía y se apagaba, y yo ya tenía un canal de transmisión. Y tenía estos dos cables. Pero ahora, al presentarse esa acción inductiva, fíjense qué es lo que va a ocurrir entre la tensión y la corriente. Y ahí respondo a la cuestión del desfasaje. Si fuera simplemente resistivo, no habría desfasaje entre la tensión y la corriente. Estas gráficas que están acá serían coincidentes. Pero, por la acción inductiva, la tensión se retrasa respecto de la corriente. Esta es la corriente y la tensión va a tener una variación retrasada, desfasada, 90 grados respecto a la corriente. ¿Eso qué genera? Fíjense, yo les había puesto acá esto. Ese desfasaje entre la tensión y la corriente, que en el caso de la acción inductiva, la tensión se retrasa respecto a la corriente, y en el caso de la inductiva, la tensión se adelanta, por eso el vector ese está apuntando hacia abajo en la reactancia capacitiva, y en la reactancia inductiva está apuntando hacia arriba. Es una forma de representarlo vectorialmente que se denomina fasor. Son los fasores. ¿Sí? Una forma gráfica. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nuestros datos? Bueno, fíjense, si nosotros dijimos, teníamos nuestro pequeño transmisor y cuando tenemos un 1 se enciende el LED y cuando tenemos un 0 se apaga el LED y así sucesivamente y enviamos nuestro código de transmisión, lo que va a ocurrir es que ese LED no se va a encender instantáneamente porque la corriente va a tener un retardo en el tiempo. Porque se va a ir cargando y descargando el circuito. Y usted dice, ¿dónde se carga el circuito? En esas acciones inductivas y capacitivas que almacenan energía. Entonces eso, para nosotros, va a terminar generando una atenuación de la señal. Entonces después vamos a terminar calculando la impedancia característica.
de una línea de transmisión. ¿Sí? La considerábamos infinita. Acá yo en este gráfico les mostraba cómo esas acciones inductivas y capacitivas se hacían presentes. Entonces, los campos eléctricos y magnéticos son los responsables de esto, pero a la hora de transmitir, porque alguien me decía, ¿puedo yo voluntariamente hacer uso de alguno de esos factores? Sí, lo que se llama adaptar las líneas de transmisión. Por ejemplo, para que haya una máxima transferencia de energía, la impedancia de salida de nuestro transmisor tiene que ser exactamente igual a la impedancia característica de la línea. Es decir, ¿cuánta oposición al paso de la corriente alterna tiene esta línea de transmisión? Y habíamos Profe, discúlpeme. Sí. ¿Podría definir, por favor, impedancia? Bien, vamos para acá. A ver si está por acá la fórmula. Porque nosotros, o si no, escríbanla. Impedancia se simboliza, la impedancia es la oposición al paso de la corriente alterna, ya que la oposición al paso de la corriente continua es la resistencia, y la resistencia depende nada más que de la conductividad del material, que está en otra de las imágenes, y de la sección, ¿se acuerdan? Cuando es continua. Pero cuando empieza a aumentar la frecuencia, ya la sección no interviene, porque viaja por la superficie del conductor. Entonces es importante tener una mayor superficie. Ya no es la sección transversal del conductor, sino la superficie del conductor. Por eso hay conductores multifilares. Coloquen ahí conductor multifilar en el browser y pongan imágenes y les van a aparecer conductores multifilares. Entonces, a igualdad de diámetro del conductor, yo en vez de usar un solo conductor que tiene una superficie, uso múltiples conductores internos que lo que van a hacer es multiplicar la superficie de conducción. Profe, pero ahí no estarías aumentando también la inductancia, pues si tenés conductores pegados, o sea, demasiado cerca, que solamente viaja por la superficie, si lo pones, no sé cómo decirlo, concéntricamente, ¿no vas a tener una inducción entre los conductores? No, porque en el caso de la inducción, toda la corriente está circulando por ese conductor. No hay intersticios. ¿Se entiende esto? Todas las cargas están viajando por la superficie, se suman todas esas conducciones y generan un solo campo magnético alrededor del conductor, ya sea unifilar o multifilar. Ah, se entiende, sí. Perfecto. Entonces, ahora volvemos. Cuando cambio la frecuencia de la señal es cuando tengo que considerar esta nueva variable que es la frecuencia. En el mundo de la representación de este tipo de variables se habla de variables complejas. Ustedes vieron la variable compleja. ¿Se acuerdan? En análisis matemático. Y tenía una componente real y una componente imaginaria. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Números complejos. ¿Cómo? El I aparece J. Bien, esta es la componente imaginaria. Entonces tiene una componente real y una componente imaginaria. Nosotros matemáticamente utilizamos para representar este tipo de variables porque la frecuencia la hacemos coincidir con la componente imaginaria. Entonces, lo que a nosotros nos importa finalmente es el módulo de la impedancia. La impedancia va a representar la oposición al paso de la corriente continua más la de la corriente alterna. Y va a tener una componente real que va a ser la resistencia y una componente imaginaria que va a ser la reactancia. Entonces, la impedancia, el módulo de la impedancia, que es lo que a nosotros nos interesa, escríbanlo. Mientras yo busco a ver si está acá acá está, la ecuación. El módulo, acuérdense, no hay nada nuevo acá. Ustedes ya se acuerdan lo que es el módulo de un número complejo y la raíz cuadrada del cuadrado de las componentes. Bueno, aquí es lo mismo. Es el módulo de la impedancia, va a ser igual a la raíz cuadrada
de la resistencia al cuadrado, la componente real al cuadrado, más la componente imaginaria al cuadrado. La componente imaginaria se denomina reactancia, que es la letra X solamente. Ahora, la letra X, que representa la reactancia, va a ser igual, escríbanlo, a la reactancia inductiva, que es la X sub L, menos la reactancia capacitiva. ¿Me van siguiendo? Escriban la fórmula, que acá no está, para que no se pierdan. ¿La escribieron? Sí, profe. Bien, entonces ahora, si reemplazamos la reactancia por sus componentes, que es reactancia inductiva menos capacitiva, ahora sí tengo una fórmula que me va a permitir medir la oposición al paso de la corriente alterna, que va a depender de su frecuencia, donde la reactancia inductiva va a ser igual a 2pi por la frecuencia, porque omega es 2pi por la frecuencia. Y la reactancia capacitiva va a ser 1 sobre 2pi por la frecuencia por C, la capacidad característica de ese material. Ahora, si nosotros logramos que la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, o sea, XL y XC, sean iguales, fíjense que ocurre algo muy importante que se llama las líneas de transmisión adaptada. Que si estas son iguales, esto se hace cero, ¿verdad? Sí. Entonces la impedancia termina siendo solamente igual a la resistencia. Entonces, si yo, como carga en la línea de transmisión, que por acá está, si yo como carga en la línea de transmisión coloco los valores que hagan que desaparezcan las acciones inductivas y capacitivas, es cuando yo estoy adaptando la línea de transmisión. Y esa impedancia que yo coloco acá, que va a ser una acción entre una resistencia, entre un inductor y un capacitor, lo que hace es eliminar la oposición al paso de la corriente alterna. ¿Y qué implica eliminar la oposición del paso de la corriente alterna? Si esto yo no lo realizo en una línea de transmisión, se genera, yo transmito mi señal, se refleja y vuelve parte de la señal. Las señales se reflejan dentro de la línea de transmisión y eso se suma para atenuar la señal. Es lo que se llama una onda estacionaria. Es como cuando ustedes tocan la guitarra. Lo que resuena es una onda estacionaria. Y ustedes lo que le cambian la frecuencia de la onda estacionaria cuando cambian de traste. Por eso cambian de tono, le están cambiando la frecuencia de esa onda estacionaria que está yendo y viniendo entre los dos puntos de anclaje. Bueno, acá ocurre lo mismo y eso significa que es malo para la línea de transmisión. Por eso debo adaptar. La impedancia de mi transmisor tiene que ser lo mismo que la impedancia característica y lo mismo que la impedancia de carga. Si no, tengo reflexión de la señal y tengo pérdida de amplitud de la señal o potencia. Volvemos acá. Sé que esto es novedoso en cuanto a aplicarlo a la línea de transmisión, pero sobre esto ustedes han estado hablando en física. Y en análisis matemático vieron variables complejas, números complejos los vieron. Porque es una herramienta, el número complejo es una herramienta que lo puedo usar para muchas cosas. Acá utilizo lo que es la componente imaginaria para representar las frecuencias, nada más. Y gráficamente, porque lo que me permite esa representación gráfica, fíjense acá, es la reactancia capacitiva, como le dije, es 1 sobre 2pi por la frecuencia por C. C es la capacidad del material. Y la reactancia inductiva es igual a 2pi por la frecuencia por L. Y acá está la formulita, ¿ve? Acá se los había puesto. Que la reactancia es la resta de estos dos componentes. Entonces acá lo único novedoso para ustedes es el concepto de impedancia, que es igual al módulo, y el módulo, acuérdense, es la raíz cuadrada del cuadrado de las componentes. En este caso, una componente real y una componente imaginaria. La componente imaginaria, que está representando la acción de la frecuencia, está dada por la reactancia. Y la reactancia está compuesta por reactancia inductiva y reactancia capacitiva. Gráficamente, la reactancia capacitiva genera un retraso para
la cantidad de energía que almacena la acción capacitiva y un adelanto de la tensión respecto a la corriente. Y eso se puede ver acá en estos gráficos que vimos anteriormente. Acá la tensión se adelanta, fíjense. Bien, no sé si se les aclaró el tema. Si no, podemos encararlo de nuevo, no hay problema. ¿Qué es lo importante de todo esto? Entender qué ocurre con la línea de transmisión. Nadie les va a hacer resolver circuitos. Eso es para los electrónicos. Eso sí es para los electrónicos. Nosotros nos volvieron locos con eso. Con circuitos y hacer los cálculos y qué sé yo. No, acá es entender los dos fenómenos que se presentan a la hora de transmitir señales alternas a través de una línea de transmisión. Y cuando hablamos del concepto de línea de transmisión, depende de la frecuencia, porque se considera línea de transmisión cuando la línea de transmisión es mucho mayor que la longitud de onda de la señal inyectada. Entonces, podemos hablar de que un tendido telefónico es una línea de transmisión, pero también podemos hablar de que un circuito como este también puede ser una línea de transmisión, considerada una línea de transmisión si la frecuencia de la señal está en el orden de los gigahertz. ¿Hay alguna otra pregunta sobre esto? ¿Les quedó claro? ¿Quieren que lo...? Sí, profe, quedó claro. ¿Qué sucede si la longitud llega a coincidir con la línea de transmisión? O sea, que ambos módulos son iguales. Bueno, eso tiene de bueno la ingeniería. Digamos, la ciencia básica trabaja con exactitud y la ingeniería trabaja con aproximación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería tu criterio como ingeniero? Yo digo, bueno, tengo justo una línea tengo un circuito cuya longitud es exactamente igual a la longitud de onda. ¿Cuál sería tu criterio de ingeniería a la hora de hacer funcionar ese circuito? Porque hiciste una pregunta muy buena. No presenta reactancias, actúa de forma normal, digamos, solamente la única resistencia que tiene es la del LED, por así decirlo. A ver, dijimos que cuando es mayor la longitud de onda que la longitud del circuito, se va a comportar como parámetros concentrados. Ahora, si la longitud de onda es es menor que el circuito, entonces se comportaba con parámetros distribuidos. Y tu pregunta era, cuando son exactamente iguales, ¿qué hacemos? ¿Qué va a ocurrir? Entonces, supongamos, a ver, te ayudo a pensarlo. Suponete que vos querés transportarte con un vehículo y necesitas viajar, porque sos viajante, siempre como mínimo a 120 kilómetros por hora. ¿Sí? Esa va a ser tu velocidad crucero. Y ahora vos tenés que ir a comprar ese vehículo. Y vas y te fijas, por ejemplo, un Fiat Duna y llega a los 140 kilómetros por hora y a los 120, pero lo vas a usar siempre a esa velocidad. Y tenés otro vehículo, suponete, no sé, por dar un nombre, Volkswagen Bora, que trabaja a 120, pero tiene como velocidad máxima 200 kilómetros por hora. ¿Cuál elegirías vos y por qué? El de 140 porque por apalancamiento operativo preferiría desperdiciar 20 en lo que viene a ser su potencia máxima antes que 80. Bueno, pero ahora fíjate que la durabilidad de ese vehículo lo está llevando al límite de exigencia. 140 es su máximo y 120 no está dentro de su
velocidad crucero. Su velocidad crucero seguramente está en 100. Quiere decir que el fabricante te garantiza estabilidad y longevidad de esa máquina, que en definitiva es un motor de explosión y de combustión interna, a 100 kilómetros por hora. Y acá sería lo mismo. Vos decís, bueno, cuando es igual, va a tener comportamientos erráticos. Se va a comportar a veces como parámetros distribuidos y a veces como parámetros en cuanto haya variación, porque la frecuencia no va a ser exacta. Puede tener variaciones tu generador. Cuando tu generador genere componentes de más alta frecuencia y ya vas a tener problemas. Entonces, vas a tener que tomar una decisión de ingeniería. O colocás que tu oscilador sea de menor frecuencia, de manera tal que vos tengas un rango. Por eso digo, la ingeniería se maneja por rangos. Que haga que eso sea seguro, digamos, estable, permanente en el tiempo, sustentable. ¿Se entiende eso? Sí, profe, debe ser igual que cuando nosotros queremos cambiar la corriente, que tiene que pasar de un sentido al otro y el instante en donde se vuelve cero es tan específico, tan mínimo que se tiene que integrar en ese momento. Quizás que si hubiera un cambio de frecuencia o un cambio de longitud de onda, supóngase de una mayor o menor, tarde o temprano debe haber un momento en el que se equiparen, pero estudiar ese fenómeno lleva solamente a estudiar infinitesimales. Claro, por eso existen las ciencias básicas y donde ellos siempre te van a decir, en tales condiciones de presión, temperatura, humedad, bla, 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 ocurre esto. Ahora, cuando eso no ocurra, ahí entramos en el campo de la ingeniería, porque nosotros somos los que decimos, bueno, a ver, esto tiene que funcionar en un rango. Es como cuando vos vas a comprar un líquido refrigerante. Es decir, me voy a comprar el mejor líquido refrigerante porque está hasta menos 100 grados centígrados. Bueno, eso a los rusos les puede servir. ¿Cuándo has tenido menos 100 grados centígrados acá en Córdoba o en Argentina? Pero bueno, por allá 40 grados, menos 40 grados centígrados es normal en ciertas áreas y bastante extensas de ese país. Entonces, bueno, ¿cuál es mi rango? Bueno, y allí está, digamos, el criterio de ingeniería, ¿no? Está bueno. Igualmente en uno de los videos que usted nos recomendó decía de que estaban estudiando sobre cómo se cayó una vaca en un terreno. Decía, dícese una vaca esférica, perfectamente esférica, como una aproximación irrelevante. Claro, porque me refiero a esto. No me acuerdo bien, porque voy variando los ejemplos y, bueno, estas charlas, y se ve que cumplen su misión de generarnos una visión sistémica de las cosas, ¿no? O sea, prepararnos para ser ingenieros, digamos. Saber que la ciencia básica trabaja con cuestiones de laboratorio en estas condiciones específicas y ahora tenemos que adaptar eso de manera tal que en el rango de lo que estamos diseñando esto funcione. No estar tan al borde de que no funcione, digamos. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Esto fue la parte introductoria, digamos. Acá voy a ir pasando, acá les mostraba cómo esta cuestión de los circuitos tenían que ver con la longitud de onda, por eso les hacía estas mismas comparaciones, para que ustedes vean que depende, la frecuencia es muy importante a la hora de hablar, de transmitir señales. Por eso cuando hablamos de gigahertz o megahertz, es una cosa no solamente en el ámbito, ya lo vamos a ver en radioenlaces, porque también va a depender en un radioenlace la frecuencia por las reflexiones que tiene y refracciones que tiene en la atmósfera, porque ahora el medio atmosférico ya no es un medio homogéneo. Fíjense que si en un medio bastante homogéneo, porque si bien el material no es 100% homogéneo, porque no es, digamos, las aleaciones no son perfectas, imagínense los conductores con los que están hechos los circuitos de los satélites tienen que ser lo más homogéneos posibles, etc. Ahora, estos cables UTP tienen una certificación y un rango que permite que sean bastante estables, digamos, pero en la atmósfera, imagínense que la densidad de la atmósfera varía en función de la temperatura, para empezar.
Entonces quiere decir que ahora las ondas, cuando se propagan en el medio atmosférico, la frecuencia de la señal va a ser muy importante para saber por dónde se van a propagar. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero estamos bajo el mismo principio físico. Y acá es donde yo les mostraba cómo esta acción inductiva y capacitiva se hacía presente en la transmisión de ondas dentro de una línea de transmisión, se genera una reflexión y termina atenuando finalmente la potencia de la señal, como resultante de todos esos factores. Entonces, hacia esto va a ir, en el caso de un examen final o parcial, las preguntas, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué están ocurriendo esto? ¿Qué fenómenos se presentan? Y donde esas fórmulas sencillas lo único que van a hacer es unificar en un lenguaje común esta explicación. Por eso la matemática tiene esto de bueno, que evita las subjetividades. Raíz cuadrada de es lo mismo acá que en Pakistán. No es que yo interprete, no, para mí la raíz cuadrada, como chao. Profe, Acá en Argentina chao es despedirnos, pero en Italia creo que no. ¿O sí? Claro. Es su chao. Entonces, pero la raíz cuadrada acá en Italia es la raíz cuadrada. ¿O no? Eso es lo que tiene de bueno. Por eso es que esas fórmulas nos ayudan a ponernos de acuerdo. Puedo no entender. Y está bien que no entendamos porque quiere decir que hay algo que no está cerrando con la dinámica de hacer uso de ese lenguaje matemático. Hasta que nos ponemos de acuerdo y decimos, ahora ya sé por qué la raíz cuadrada de la impedancia Z es igual a la raíz cuadrada de la resistencia más la reactancia. Ambas al cuadrado. Bien. Después acá, bueno, acá ven claramente cómo la impedancia característica de un conductor, ¿sí?, que depende de su geometría fundamentalmente, porque es bastante complejo calcularlo, se calcula por tablas. Estos valores se calculan por tabla. Una vez definida su estructura, podemos saber cuál es su impedancia característica. Entonces significa, cuando ustedes compran, supongamos, y esto después va a tener que ver, había una alumna que me decía, no sé bien qué ancho de banda tengo en cuanto a la velocidad de transmisión, porque una cosa es lo que es rentado y otra cosa es lo que me mide estos software que ya vamos, cuando lleguemos a modem, ahí vamos a explicar profundamente cómo se calcula, digamos. Pero ahora podemos empezar a entender algunos factores. Algunos de ustedes, por eso también les pregunté qué tipo de enlace tienen. Varios tienen cable modem, ¿verdad? O sea, acceden a través del prestador de servicio en Córdoba mayoritario, que es Cablevisión, o sea, Fibertel. ¿Me van siguiendo? Bien, eso significa que hasta su domicilio llega un cable coaxial, o en algunos casos está llegando ya fibra óptica. Lo tengamos en cable coaxial. ¿Sí? Entonces llega el cable coaxial hasta su módem. Entonces ustedes llega un cable coaxial, el módem, y después dicen, bueno, voy a compartir con el vecino. Así nos sale más barato. Perfecto, todo eso clandestino. Bien. Yo lo que voy a analizar es la parte tecnológica. Porque acá viene algo muy interesante. Ustedes dicen, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y vamos y compramos en el súper un divisor de señal. ¿Sí? Acá tenemos, lo vamos a hacer más simple, tenemos una entrada y dos salidas. ¿Sí? Entonces dice, acá viene la señal del cable para el módem y saco una para el vecino y otra para mí. Y ustedes están felices. ¿Funciona? Funciona. ¿Por qué? Dicen, bueno, y ahora nos hace falta como unos 20 metros de cable coaxial. Mira, yo me encontré uno en la calle, pongamos listo. Va, le pone el cable coaxial. Ahora, ¿de qué impedancia era el cable coaxial? Que la empresa que estableció todo el cableado, lo primero que diseñó es, voy a utilizar una impedancia característica de un tipo de cable, y acá ya ven que acá hay distintas impedancias.
porque lo que hace es que sus amplificadores tengan impedancias de salida del mismo valor que estas impedancias de acá. Y el módem que coloca tiene una impedancia de carga que es exactamente igual. Entonces toda la línea está acoplada y las señales no se reflejan. ¿Y ustedes qué acaban de hacer? Colocan un divisor de estos. Ya de por sí este divisor tendría que coincidir en sacar dos señales con las dos posibilidades de generar dos líneas de transmisión con la misma impedancia característica. Pero este está estandarizado, está certificado para el que armó toda la línea de transmisión. Entonces ustedes colocan esto, colocan cualquier cable coaxial, cualquier conector y funciona. Pero empiezan a ver de que la velocidad no está bien. Che, listo, reclamo. Mira, yo he rentado 60 megabits por segundo y no llegamos ni a 20. Y le dicen, no hay ningún problema, mañana a la mañana está el técnico por allá. Y ustedes dicen, o sea que tengo que desinstalar todo. Y sí, porque han hecho lo que no debían. Estamos analizando lo tecnológico. Desadaptaron la línea de transmisión. Obviamente, y eso lo vamos a ver cuando veamos módem, vamos a ver en qué afecta eso. Entonces quiere decir que una de las razones es esa. O puede ser esa, o podría ser esa, porque después vamos a ver las otras que sí pueden ser responsabilidad de la empresa que instala todo el sistema. Pero entendiendo simplemente, ahora ustedes ya empiezan a ver la gravedad de desadaptar la línea de transmisión, ¿o no? Porque estamos viendo que las señales se van a reflejar, se hizo un cálculo lo más aproximado posible con rangos, pero acabamos de desadaptar la línea de transmisión. Y eso se convierte en algo grave, difícil de modificar. Ahora, miren, aquí en algún punto habíamos hablado de los cálculos de potencia. Quiero ver dónde están los cálculos de potencia acá. Está más adelante, profe. Más adelante está, ¿no? Ah, porque claro, tengo varias. Ahí está. Vinimos acá. Y fíjense que qué interesante. Vamos a ver a la parte de potencia, pero me interesa todo, porque ustedes ya vieron esto, llegar a la parte de los amplificadores, esta parte, de los amplificadores. Donde, acá entendieron esto, como cada amplificador amplifica la potencia de la señal, se vuelve a atenuar por acción del cable, la vuelvo a amplificar, se vuelve a atenuar, pero cada amplificador incorpora ruido. Por lo tanto, el nivel de ruido empieza a ser cada vez mayor, ¿se dan cuenta? Entonces, la relación señal-ruido se ha empobrecido. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Ahora, imaginemos que el fabricante hizo todo el prestador de servicio que va poniendo los amplificadores de línea a lo largo de su red, calculó que esta distancia sea aceptable para luego poder calcular las velocidades de transmisión. Y ustedes acá, cuando introdujeron estos dispositivos, empobrecieron esta señal. El nivel de esta señal es mucho más bajo y su relación señal-ruido se empobreció. Cuando veamos la tercera clase, que es capacidad de canal, vamos a ver que la capacidad de canal fundamentalmente se basa en la relación señal-ruido. Tiene que ser una determinada relación señal-ruido para tener una determinada capacidad de canal. Disminuye la relación señal-ruido, disminuye la capacidad de canal. La otra variable de ajuste es el ancho de banda. Puedo aumentar el ancho de banda del canal y puedo aumentar la capacidad, pero el ancho de banda del canal normalmente está definido por la tecnología del cable que estoy utilizando, que es fija. ¿Se entiende? Entonces, en esta parte de la materia lo que estamos viendo es, desde el punto de vista físico, haciendo uso de la herramienta matemática para que todos hablemos el mismo lenguaje, cuáles van a ser las consecuencias
de estas acciones inductivas y capacitivas en una línea de transmisión. Y que después, cuando vemos el cálculo de potencia, vemos que la pérdida de potencia para nosotros es letal, digamos. Bien. Acá en el cálculo de atenuación, ¿tuvieron algún problema en los conceptos de atenuación, de ganancia, de cómo hacer los cálculos, del decibel? Yo les voy a subir un documento que se va a llamar Heurística, de Heurística 1, que es como un tutorial y estrategias de cómo ir resolviendo los ejercicios de potencia paso por paso. ¿Sí? Entonces van a tener primero este compendio teórico, luego ese tutorial, cómo resolver paso a paso, y luego van a tener, en base a la guía de trabajos prácticos, la clase con el ingeniero Contreras, donde van a ir resolviendo los ejercicios de la guía. Porque esto es lo que habitualmente tomamos en los parciales, en el examen final. Ustedes seguramente hacen un testeo. Inclusive hay una página que se llama Hoy rindo sí o sí, creo, y ahí suben todo. Está muy bueno. ¿Han visto o no? No. Sí, se llama Hoy Apruebo, me parece. Hoy apruebo sí o algo así, es de alumnos de la tecnológica. Y ahí figuran varias materias, entre esas obviamente está comunicaciones, y ahí suben los exámenes, qué sé yo, pero tengan cuidado que por ahí suben los exámenes, los enunciados los suben mal. Pero bueno, por lo menos saben de qué se toman. Tienen como una estadística de todo lo que... Tienen todo ustedes ahora. Y todo lo mismo Sí, me parece que más que exámenes, yo entré y lo que había era un resumen, estaba bueno el resumen, pero no sé si, no vi por lo menos exámenes. Bueno, yo hace mucho vi unos exámenes. Y bueno, están armando una cofradía que me parece perfecto, pero acuérdense que siempre la referencia es la cátedra, entonces cualquier cosa ustedes consultan con la cátedra. Si no, páselo usted, profe. ¿Cómo? Y estos son los... No, pásenos estos usted son los... Miren, estos son ejercicios de examen. Todo esto que está acá son ejercicios de examen, de parcial, resuelto. Y les enseño cómo resolverlo, todo. O sea, y no son, digamos, no son emboscadas, ¿eh? Chequen y van a ver que son estos ejercicios los que salen. Le cambiamos un par de valores, pero es exactamente lo mismo. Veamos. Pasemos en limpio lo de... Acá, bueno, ejemplos de aplicación. Antes teníamos algunos, ¿ves? Y les armé ejemplos de aplicación. Profe, Sí, a ver. Sí. profe, disculpe. Creo que no sé si ya lo aclaro porque llegué tarde a la clase, pero básicamente hay un transmisor, un receptor y entre medio tenemos un canal. Todos estos temas... Para ahí. Un canal es bien general, ¿verdad? Ahora, un medio de transmisión. Claro, no, pero está bien lo que vos decís. Hay un canal de comunicación. Perfecto. Hasta ahí, como introducción, bien. Ahora, ese canal de comunicación se convierte, debe ser un medio físico de transmisión. Y vamos a tener medios físicos guiados y no guiados. Dentro de los medios físicos guiados vamos a tener la fibra óptica, par de cables y guías de onda también. Y los no guiados, los enlaces radioeléctricos. Entonces, ahora estamos viendo la física de las comunicaciones referida a los medios físicos guiados alámbricos. Entonces, ahí estamos parados. Ahora sí seguí. ¿Se entiende? Okay. Sí. No, me confundió porque recién dijo que podía ser un circuito electrónico que mostró una plaqueta, pero no, estamos hablando de señales analógicas siempre, ¿verdad? O digitales. O digitales. Lo que le mostré es que el concepto línea de transmisión, ya olvídate de canal de comunicación. Vamos al concepto de línea de transmisión. Cuando un par de cables se comportan
como una línea de transmisión o como un circuito. ¿Se entiende esto? Ok. Para el electrónico, ahí sí, para nosotros es importante decir, no siempre esto se comporta como un circuito, donde lo único que va a importar, acá aparecen estos tachitos que están acá, son los capacitores, ¿sí? Estos que están ahí son los capacitores. Sí. Y allí ven resistencias superficiales de... Ahora, para los electrónicos tenemos que poner capacitores, tenemos que poner inductores, resistencias, para que la corriente haga lo que nosotros queremos que haga. Y lo que no queremos es que los circuitos que unen a esos componentes, a su vez incorporen sus propias variables, inductivas y capacitivas. Y ahí es cuando los electrónicos decimos, ojo, que depende de la frecuencia que yo inyecte. Ahora, esos dos cablecitos que tienen simplemente 2 centímetros, internamente se va a comportar como una línea de transmisión. Pero para ustedes, los ingenieros en sistema, lo importante es una línea de transmisión que obviamente va a tener longitudes de como mínimo de metros. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Profe, yo tengo una pregunta. Si la longitud de onda es muy pequeña y lo ponemos en una línea grande, entonces lo que va a pasar es que va a aumentar la atenuación. Si la longitud de onda es pequeña... Lo ponemos en una, no sé, ponerle una longitud de onda muy pequeña, que podría ser para un motherboard, pero lo usas para un, no sé, para transmisión en, no sé, kilómetros. Bueno, ahí lo que va a ocurrir es este fenómeno del efecto piel o skin. Que yo digo, bueno, yo voy a empezar a aumentar la frecuencia de la señal y llega un punto en que viaja por la superficie, pero si sigo aumentando, se convierte en una antena y empieza a irradiar en forma electromagnética la señal y no viaja a ningún lado. No, o sea, no puede llegar a transportarla ese conductor. Ah. Ahí es donde empezamos a hablar de el ancho de banda que tiene ese medio físico de transmisión, es decir, hasta qué frecuencia máxima puede transportar. ¿Se entiende eso? Sí. Un cable UTP y vienen las categorías y esas categorías están en función de, digamos, la estructura del cable. Van a ser unos tornados, otros no son tornados, sino que van en paralelo. Después, cuando vos los tornás, resulta que se van cancelando esas acciones inductivas y capacitivas. Después van a tener una vaina protectora que va a drenar todas las cargas parásitas que intentan ingresar dentro del conductor. Claro, Entonces, pero eso es lo que te va a determinar de última, es la frecuencia máxima de la que puede llegar el cable antes de que se convierta en una antena, básicamente. Exacto. Pero ahora, si nosotros estamos trabajando en una frecuencia muy alta, ¿sí?, que no llega a ser una antena, eso bueno, entonces tiene una implicancia con la cantidad, con los metros en los que puede ser transmitido. O sea, no sé, una frecuencia alta no va a poder ser transmitida en... Es que cuando vos decís muy alta, digamos, es ambiguo, por eso decimos, si un cable, un conductor cualquiera, tiene un ancho de banda, te dice cuál es la máxima frecuencia que puede transportar. Entonces, si vos decís, cuando tenemos una frecuencia muy alta, pero está debajo de la frecuencia máxima que puede transportar, ¿sí o no? Si es sí, está dentro de su ancho de banda y puede transportar esa frecuencia sin problema, con atenuación. Y te va a decir cuántos decibeles de atenuación tiene por metro. Claro. Y puede ir mejorando o empeorando de acuerdo a las características morfológicas del conductor. ¿Se entiende esto? Uh-huh. Por eso es decir, una frecuencia muy alta no tiene, digamos, especificidad a nivel de ingeniería, porque me tenés que decir esa frecuencia muy alta, ¿en qué medio físico de transmisión lo vas a transmitir?
y ese medio físico de transmisión tiene una frecuencia máxima. Si esa frecuencia muy alta es menor a la frecuencia máxima, la puede transportar. Ahora, si esa frecuencia alta está por arriba de la frecuencia máxima que puede soportar, es porque va a empezar a irradiarla. Claro. Por eso es que existen los cables coaxiales que tienen la capacidad de poder guiar señales de más alta frecuencia que simplemente el paratelefónico. Bien. Ahí es donde después van a entender, porque se les va a hablar, cuando veamos cableado estructurado, hay todas unas normas que dicen, bueno, el cable categoría UTP categoría 1 transporta hasta tal rango de frecuencia, el 2, el 3, etc. Entonces ahí se van a acordar de esto que vimos, porque la pregunta del millón podría ser, ¿están rindiendo cableado estructurado? Es decir, bueno, el cable UTP 5, categoría 5, transporta, ¿y por qué puede transportar hasta esta frecuencia y no más? Simplemente por norma. ¿Por qué? Bueno, y ahí vendrá explicado lo que estamos dialogando acá. Por el efecto Skin, más allá de esa frecuencia, no está diseñado, no puede transportar, se convierte en una antena. Perfecto. Ahora sí, porque alguien dice, bueno, categoría 1 hasta tal frecuencia, categoría 2 hasta tal frecuencia. ¿Y por qué? No sé, me lo aprendí de memoria. Y usted es un ingeniero. Decís, bueno, ¿por qué? ¿Cómo? Entonces, si después, imaginen que le dicen, bueno, ahora hay un categoría 10. UTP categoría 10. Ah, sí, ¿y cuál tendría que ser una de las ventajas comparativas? Porque ustedes quieren trabajar a mayor velocidad de transmisión. Entonces, mayor velocidad de transmisión implica mayor frecuencia, porque fíjense, vamos acá a este grafiquito. Por eso decía que no solamente para las señales alternas, sino las señales digitales también. Porque acá, trabajar a mayor velocidad de transmisión de una señal digital implica que este periodo, fíjense que yo tengo acá una señal de clock. Esto ya lo vamos a ver más en profundidad cuando veamos sincronismo, pero cada tiempo del bit representa un bit de transmisión, ¿verdad? Y ustedes quieren transmitir a 1 gigabit por segundo. Quiere decir que ustedes en 1.000 millones de veces por segundo se repite este ciclo que tenemos acá. Quiere decir que esta señal tiene una frecuencia altísima, siendo digital. ¿Se entiende esto? Después vamos a ver la diferencia entre velocidad de señalización y velocidad de transmisión o tasa de bit. Eso ya lo vamos a ver en las próximas clases, que es lo que viene. Pero fíjense cómo se van entrelazando los conceptos. Claro, sí. Bien. ¿Cómo andamos de tiempo? Nos quedan 15 minutos, ¿puede ser? Bueno, veo que no me han hecho preguntas sobre la parte de potencia. O es que no llegaron acá o no quedó ninguna duda de lo que es el logaritmo, el dBm. Profe, Sí. No lo sé. ¿podemos resolver alguno de los ejercicios que mostró antes? Bueno, comencemos por el primero, a ver. Gracias. Ningún problema. Vamos acá. Bueno, lo primero que tiene que quedar en claro es que las ganancias se multiplican y las atenuaciones se dividen. Cuando tenemos una línea de transmisión. ¿Sí? Una línea de transmisión puede ser un cable como este, ¿verdad? Entonces, si yo quiero llevar energía desde un punto A a un punto B, y supongamos que esto tiene 10 kilómetros, yo tendría que salir con una potencia muy elevada acá sin poner un amplificador para que llegue acá. Eso implicaría que los conductores tendrían la potencia que es igual. La fórmula. Voltaje por corriente. Voltaje por corriente. Quiere decir que
yo tendría que salir con una potencia muy elevada para que se vaya atenuando y en los X kilómetros llegue la energía que yo necesito para hacer funcionar el dispositivo receptor, ¿verdad? Eso implicaría potencia es tensión por corriente. Bien, ahora, ¿a qué es igual la corriente? Al voltaje sobre la resistencia. Bueno, eso por la ley de Ohm, pero la corriente, ¿qué representa? La cantidad de carga por unidad de tiempo. Perfecto, cantidad de carga por unidad de tiempo. Quiere decir que si yo quiero una potencia muy elevada, tengo dos opciones. O aumento la tensión, la diferencia potencial, o aumento la cantidad de corriente. En ambos casos, si yo quiero transportar esa energía, voy a necesitar conductores muy gruesos, porque acuérdense que la cantidad de cargas se veían limitadas, por unidad de tiempo se veían limitadas por la resistencia, y la resistencia está en función de la sección, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, en vez de tener conductores muy gruesos, ¿qué hago? Tengo conductores finos y voy poniendo amplificadores a lo largo de todo el enlace, que es esto que está acá. ¿Sí? Amplificadores en cascada. Porque todo esto lo analizamos para las comunicaciones. Entonces decimos, bueno, vamos poniendo amplificadores. Entonces, los amplificadores, cuando hago el cálculo de la amplificación total entre emisor y receptor, los amplificadores se multiplican, o sea, esas amplificaciones se multiplican y las atenuaciones, que sería el cable entre los dos amplificadores, atenúan la señal. Eso implica dividir. Por eso es que en vez de estar multiplicando y dividiendo, nos conviene utilizar unidades logarítmicas como el decibel, que hace uso de las propiedades de la función logaritmo. Y la propiedad de la función logaritmo, ¿se acuerdan de que el logaritmo del producto era igual al logaritmo de la suma? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Propiedad de la función logaritmo. Acá está. ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Claro, por eso es que para hablar un lenguaje común, decir, ya tengo que aprenderme el logaritmo, no, bueno, tenés que acordarte del concepto concreto, nada más, nadie te va a volver loco con los logaritmos, pero si no entendés la propiedad de los logaritmos, estamos en... Claro, porque estamos en ingeniería, o sea, lamentablemente es ingeniería. Hay otras especialidades que uno puede, bueno, mi visión es esta y desde mi perspectiva está todo muy lindo, bueno, hay campos humanísticos que Fernandito dice esto y bueno, veremos. Pero acá no. Acá trabajamos con un lenguaje común que siempre la matemática, como lenguaje para acordar cosas. Entonces, a mí me conviene trabajar con las ganancias y las atenuaciones llevadas a dB, porque después voy a poder sumar algebraicamente. Sumar algebraicamente significa que la propiedad del logaritmo, el logaritmo del cociente, ¿a qué era igual? A la resta de los logaritmos. Muy bien. Entonces es más fácil trabajar con sumas y restas que con multiplicaciones y divisiones. Entonces, acá yo tendré una atenuación, acá tendré una amplificación, acá tendré otra atenuación y luego otra amplificación. Entonces yo voy a tener acá una suma algebraica de la ganancia en dB menos la pérdida en dB más la ganancia en dB menos la pérdida en dB más la ganancia en dB. Entonces lo que realizo es una suma algebraica. Entonces vamos a ver cómo se calculan esas sumas algebraicas. Lo primero que hacemos es definir la unidad de decibel que proponía, eso ya se los había dado antes. Sí, acá. ¿Qué es lo que proponía el decibel? El decibel es una relación entre dos magnitudes, que puede ser cualquier magnitud, ¿no?
Si, por ejemplo, yo les digo, bueno, hoy, bueno, que no escuche mi señora, pero es un ejemplo nada más esto. Si yo digo, hoy nuestro amor después de 30 años de vivir en pareja es igual a menos 3 dB. ¿Qué significa eso? ¿Que hubo una pérdida? Entonces quiero que me digan, porque eso es un valor concreto. Que la, El juez. Que la potencia 1 es mayor que la potencia 2. que la potencia de salida es menos 3 dB con respecto a la potencia de entrada. Yo estoy hablando del amor, y ustedes me salen con la potencia. ¿Cuánto? ¿No sería que es la mitad de amor, profe? Exacto, la mitad del amor. Porque cada 3 decibeles no se duplica y divide por 2. Tienen que hacer el cálculo. Por eso les hago esta trampita, decir, bueno, los quiero a ver si o nos domesticamos o aprendemos. Por eso es que yo trato de que ustedes aprendan y no se domestiquen a resolver una fórmula. Porque ya me dijeron, bueno, la potencia, ¿qué si yo dije el amor? Porque compara Profe, dos, cualquiera sean. Sí, pero en realidad, si hace 30 años está con una persona, fuera de la fórmula, ¿no? Lo tenés que querer Sí. mucho para aguantar 30 años. me tienen que querer mucho, estás diciendo. Digo, cl- no Bueno, sé, puede haber cuando se está con reflexión una de la persona tanto onda. tiempo, tiene que querer mucho a la persona para estar 30 años. Bueno, queda un 50%. Pero que no lo escucho. Ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Si no, esto se me va a convertir en un problema. Bueno, digamos 3 dB. Listo. ¿Qué pasó? Ahora les dije 3 dB. ¿Qué significa? El doble. El doble. ¿Cómo hicieron el cálculo? Esto es el examen, ¿se entiende? En esta parte vamos lento porque me interesa que aprendan el concepto de decibel y que lo puedan aplicar a cualquier cosa. Es una herramienta, el decibel es una herramienta que compara dos magnitudes y acá está todo lo que dice, cómo arranca, los laboratorios Bell, bla, 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 bla. Pero bueno, ahora operativamente, cómo trabajamos. Y háganla, reemplacen y digan, bueno, ¿cuánto, supongamos por la positiva, 3 dB. Yo les dije, después de 30 años de matrimonio tengo 3 dB. ¿Qué tengo que poner acá? Era 10 elevado a la 3. Como dijo Jack, vamos por parte porque quiero saber si saben operar y no adivinar. Acá que tienen que... Usen lápiz y papel. Acá el dato es 3, positivo, ¿verdad? 3. Exactamente, profe. Entonces lo que deberíamos hacer es pasar primero el 10 dividido, teniendo así 3 décimos. Para sacar el logaritmo, ponemos como exponencia a Euler en ambos parámetros, entonces nos quedaría e elevado a los 3 décimos, que es igual a P2 sobre P1. Y finalmente, sí, dependiendo de lo que queramos calcular, despejamos P1. ¿Y qué es lo que estamos calculando? Porque ahora sí sabemos que lo buena que pregunta. Estamos calculando P2, profe. Muy bien. ¿Qué representa P2 en este caso del ejercicio que estamos haciendo? Del amor final. El amor final. Amor sería la letra A, supongamos, 30. Y acá sería la letra A, 0, el inicio, ¿o no? Claro. ¿Me van siguiendo o no? ¿No sería 100, profe? No sé, veamos. Usted tiene que hacer el cálculo. Calculadora, logaritmo en base 10. Bueno, en este caso, ¿qué tengo que? Acá, como dijo el compañero, tengo que aplicar esta propiedad.
eso les hago un ejemplo más emocionante, digamos. Que puedan calcular ustedes después, ustedes vean qué subíndice ponen, cuántos años están en pareja. Y hagan su propio cálculo. Profe, a ver, no sé si va a poder ver en la cámara. Sería de... ¿Pero qué es la otra variable? ¿Cantidad de años o...? ¿Cómo? Amor, ¿cuál es la magnitud con la que estamos midiendo? Sería de 40 después de todo el despeje. Ah, mirá qué lindo. Muy buena pregunta. ¿Qué dice acá? Adimensional, que no tiene una... Ah, está bueno. Sí, que no se ve fijo a una dimensión o una magnitud. Porque porque yo digo 3 dB. Mi pareja después de 30 años tiene 3 dB de amor. Entonces significa que estas magnitudes pueden ser cualquier cosa. Estoy comparando dos magnitudes. En este caso es la salida sobre la entrada, porque estoy calculando, en este caso sería pérdida. Porque fíjense que después yo acá les mostré las dos formas de ver esto, como ganancia de potencia o como pérdida de potencia. Por eso acá les dice que la pérdida es igual a la ganancia negativa. Porque lo puedo ver como pérdida, entonces va a ser P1 sobre P2, la entrada sobre la salida. Entonces yo podría decir... Sí. Discúlpeme. Previo a avanzar, el decibel, ¿cuál es la base del logaritmo? Porque el ejemplo que yo planteé fue tomando el logaritmo natural. ¿Cuál es la base del logaritmo? Supuestamente sin especificar sería 10, donde el resultado serían casi 60 años. ¿Cómo 60 años? Si no estamos calculando años. 60, sin la dimensión. Pero quería saber bien cuál es la base del logaritmo. Es 10. Perfecto. Cuando no se especifica es 10. ¿Sí? En base 10. Pero está muy buena tu pregunta, ¿eh? Porque podés hacer... que las unidades que yo estoy comparando son amor. Amor al inicio y amor después de los 30 años. Por eso, en teoría, el amor inicial no sería 100. Es que ahí está el error, porque ¿Por qué 100? Si vos lo tomás como Puede ser 100, siempre pérdida, porque porque lo tomás como un tope máximo. No, bueno, puede ser, ponele 100. Si vos querés arrancar con 100 como unidad. O sea, yo lo tomé como un porcentaje. No es lo mismo, profe, no es mejor dejar P1 directamente porque total queremos sacar la relación de P1 y P2. Claro, porque en definitiva es una relación entre, como quieran llamarlo, ¿qué va a representar P1? Poner el nombre que quieran, pero ¿qué va a representar P1? Exacto, de lo que sea. Amor, potencia, lo que sea. Y P2, después de que atravesó ese cable, que en este caso nosotros estamos diciendo 30 años, pero llevado a la línea de transmisión, es qué pasó con la potencia cuando atravesó todo el cable. Entonces, hagan el cálculo, trabajan con el antilogaritmo y ¿a qué relación llegan? Que P2 va a ser mayor a P1. ¿Cuánto? Porque tienen que calcularlo. 1,9. ¿Cómo? 1,9. O sea, multiplicado, o sea, 1,9. O sea, sería la relación de P2 0,3 igual a 9 por P1. 10 x.3
Sí, 1,995. Bien. ¿En cuánto podemos redondear entonces? Pero veo que no todos están haciendo el cálculo, ¿eh? Está bien, profe. Estimado sea 2, porque es 1,9952. Bueno, entonces, ¿cómo queda formulado? Que Sí, el dos es estado igual. final o el amor final es el doble que el inicial. Bien, Que- ese es el cálculo. O sea que eso podría ser un buen regalo el día de los enamorados, le hace ese cálculo y decir, mi amor es 3 dB después de tanto tiempo, y que ella lo resuelva o que él lo resuelva. Miren, está muy bueno, ¿eh? ¿Qué opina? Solo para Sí, ingenieros. depende si le gusta, claro, depende si le gusta la matemática o no. Claro, bueno, por eso en el mundo de los ingenieros estaría muy buenas. Entonces, en veces, si lo tengo que poner en veces, ¿cuánto es? El doble. El doble, 2 veces, ¿cierto? Y si yo, se quedaron cortos. Yo después de 30 años, 1000 veces. Ahora yo quiero expresar, mi amor es 1000 veces mayor ahora después de 30 años de convivencia. ¿Cuánto debe representa? 30. Muy bien. Ahora, ¿cómo haces el cálculo? Igual recién o en la tablita de la PPT que está más adelante. Ah, Estaba- no, bueno, porque la tablita es ya después el mnemotécnico, cuando uno sabe hacer el cálculo, porque estamos en la parte rudimentaria. Por eso hago esa pregunta, ¿por qué? ¿Cómo? Porque en el final a veces uno le hace esa pregunta, es decir, bueno, si yo digo que la potencia es 1000 veces mayor a la potencia de entrada, ¿cuánto es esto en dB? Y ahí se acuerdan de la tablita y ahí nos dicen 30 dB. Bueno, ¿cómo lo calcula? ¿Se entiende? Ya la mnemotecnia esa es para que, si yo digo, bueno, supongamos que yo estoy diciendo, el cálculo que yo estoy realizando en veces 37 decibeles, ¿sí? ¿Y entre qué valores tiene que estar la respuesta? Ahí te sirve el cuadrito ese de referencia, entre 1 y 10.000, porque 37 está entre 30 y 40 dB, que son los que están en la tablita. Una forma mnemotécnica rápida para memorizar la tablita es la cantidad de ceros que vos tenés. 4 dB son 4 ceros, son 10.000 veces. 30 dB son 3 ceros, son 1000 veces. 50 dB son 5 ceros, son ¿cuánto? 100.000. Claro, con plata no. Entonces uno le puede decir, bueno, mándame 50 dB en efectivo. Ah, mira qué interesante. ¿Sí? Por eso, una cosa es domesticarnos, aprender domesticarnos en un conocimiento, y otra cosa es aprenderlo. Poder desde múltiples entradas. Entonces veamos, ahora sí vamos al ejercicio más sencillito. Y después habría que, porque claro, vamos a esto. Primero está el decibel, que es una medida absoluta, y después está los decibeles, o el dB, con un apellido. Ese apellido es una referencia. Entonces, también puedo utilizarlo como una magnitud de referencia. Entonces, puede existir el dB Fernandito, tranquilamente. Y la pregunta del millón es, ¿qué es el dB Fernandito? Bueno, referido a 5 vatios. Listo, lo acabo de bautizar. ¿Y quién lo va a usar? Y en la medida que yo diseñe dispositivos y qué sé yo, es como el PMPO.
¿Vieron cuando dice potencia? 30.000 PMPO. Bueno, un fabricante definió esa relación que no está estandarizada, pero como 30.000 es grande, parece mucha potencia. La que sí está estandarizada es RMS, esa sí está estandarizada. ¿Sí? Que es la potencia eficaz, digamos. La potencia pico sobre raíz de 2, esa está estandarizada. Entonces, los decibeles, una vez que ya hemos aprendido qué es el decibel con este ejemplo, digamos, que nos ayudó a pensar un poco más allá de la potencia, porque es una herramienta, lo mismo que el logaritmo es una herramienta. El dBm es cuando yo las potencias que estoy relacionando, las voy a relacionar siempre contra 1 milivatio. ¿Sí? La potencia que referencio siempre es contra 1 milivatio, por eso se llama dBm. Si no, se puede llamar dB vatio cuando la potencia que yo refiero es respecto a un vatio. Después, más adelante, vamos a ver lo que es el dBi, en términos de ganancia de antena, porque lo que referencio es la ganancia de una antena cualquiera respecto de la ganancia de una antena isotrópica. Y también existe el dBd, que es la ganancia de una antena cualquiera respecto de la ganancia de una antena dipolo. Por eso es que van a existir varios dB con apellido. ¿Se entiende esto, no? Entonces ahora veamos un ejemplito sencillo. Decimos, una señal tiene una potencia de 100 milivatios, exprese dicha potencia en dBm y dB vatio. Bueno, estos 100 milivatios vendrán acá arriba como numerador, porque la estoy referenciando, siempre va a ser contra 1 milivatio. Entonces, lo único que tengo que tomar en cuenta es que la unidad, la magnitud que voy a colocar en el numerador tiene que estar expresada siempre en milivatios para que se puedan cancelar los milivatios con los milivatios. ¿Se entiende esto? Por eso fíjense acá que va a ser el logaritmo 10 por el logaritmo en base 10, siempre es en base 10, de la potencia que yo estoy considerando referencial respecto al milivatio, que en este caso son los 100 milivatios. Entonces coloco 100 milivatios sobre 1 milivatio, son 100. Entonces acá hago el logaritmo en base 10 de 100, pero la tablita me dice 100 son 2 ceros, o sea 20. ¿20 qué? Ahora son dBm porque lo he referenciado a 1 milivatio. 20 dBm. Entonces una potencia de 100 milivatios equivale a 20 dBm. Porque ustedes normalmente asocian el dB a atenuación. Y no es así. Por eso les dice el dB amor. O el dB lo que sea. ¿Me entienden? Bueno, y acá, fíjense, referenciada con el vatio, nosotros tenemos 100 milivatios. No puedo poner 100 acá. Tengo que pasar los milivatios a vatio. 100 milivatios es 0,1 vatio y ahí me da menos 10 dBm. Y ustedes ven el negativo y dicen, no, atenuación. No, no, no. Está diciendo que esa magnitud respecto a 1 milivatio es menos 10 dB vatio. Nada más. Vamos a ver para qué nos puede servir eso. Vamos a ver acá. Bueno, esta es la tablita. Acá está la cuestión de la ganancia, la cuestión de la pérdida, cómo la relación señal-ruido con los amplificadores, también amplifico el ruido y la relación señal-ruido decrece. Eso lo vamos a ver que después eso para los medios físicos de transmisión es terrible, porque disminuye la capacidad de canal. Pero ahora veamos, dice, un amplificador tiene una ganancia de potencia de 175 absoluta. O sea que la potencia de salida es 175 veces mayor que la potencia de entrada. Determine su ganancia en decibeles. Bueno, ¿cómo hacen el cálculo acá? ¿Y qué les recomiendo? Que no vean el PowerPoint, sino que háganlo físicamente, se ponen con una hojita solo y dice, profe,
lo que parece sencillo, después cuando lo intento hacer se me traba. Entonces acá la idea es ir haciendo la consulta continua, digamos. ¿Cómo hacen el cálculo? 10 logaritmo en base 10 de 175 sobre 1. Da 22,43. ¿Por qué sobre 1? Va, o sea, lo podemos dejar en 175 porque ya la relación, pero eso era si querías tomar las dos potencias. Tranquilo, porque, bueno, por eso te pregunto, ¿por qué sobre 1? Claro, no, bueno, acá nos da la ganancia ya directamente, entonces podemos obviarlo el sobre 1. Digamos. Porque hay 175 veces mayor. Si le hiciera sobre 2, entonces tendría que poner algo que. El doble. ¿Cómo? Que tiene que ser 175 veces más grande que. En relación, tiene que ser 175 veces mayor que el número que le ponga dividiendo. Por eso le puso sobre 1, 175 sobre 1. Bueno, bien, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Se entiende? Si en un examen le hago esa pregunta, me dice, porque está referenciado con 1, porque es 175 veces mayor que lo que yo tengo abajo. Porque me dice que la potencia absoluta es 175, quiere decir que referencié 175 respecto de 1. Una respuesta completa. Estaba muy bien lo que me dijo el primero, que dijo 175 sobre 1. Yo le dije, ¿y por qué sobre 1? Y bueno, ahí nomás reculó en Chaclete y dijo, bueno, es 175 y lo dejamos ahí. Pero la respuesta completa era, no, estaba bien, estaba muy bien, porque la referencia era 1. Por eso en estas clases consulta, ustedes no se dejen convencer fácilmente por mí. Ustedes sigan argumentando lo que ustedes creen y yo tengo que argumentar de manera tal de mostrarles que no es así o sí es así. ¿Se entiende? Sí, profe, igual yo lo había dicho porque al no darte